el origen de datos que también trabajó, en este caso, Diego, lo trabajamos en un sitio común, ya en el cual nosotros creamos las diferentes listas, las diferentes bibliotecas, ¿cierto? Para poder desplegar el contenido dentro de nuestras aplicaciones. Y a su vez también nosotros generamos un entorno de prueba netamente para el evento, para poder trabajar las diferentes aplicaciones de manera aislada y no se mezclen con las aplicaciones que tenemos en nuestro entorno por defecto. Pueden entender que dentro de Power Platform se pueden crear diferentes tipos de entorno para distintas índoles, por ejemplo, el entorno de productividad, un entorno sandbox, que es de prueba, un entorno de un preview, ya para probar todas estas funcionalidades experimentales que son las que yo les comenté en un inicio. En este caso nosotros creamos un ambiente de prueba al cual se elimina luego de 30 días, que también tienen que tener ojo en eso, para poder eliminar todo rastro de aplicación que hayamos creado. Por lo tanto, aquí vamos a tener que respaldarla y moverla en otro entorno. Cabe mencionar que estos entornos de prueba que se generan, que si bien duran 30 días, de igual forma se pueden convertir a entornos de productividad y ya quedan de manera permanente. ¿Okay? Bueno, tal como comentó Diego, les voy a presentar alguna alternativa de solución distinta. En este caso, vamos a abrir una aplicación que sería la de filtro data para comenzar. ¿Ya? La vamos a abrir en modo presentación y también la vamos a abrir en modo edición. La particularidad que tiene esta aplicación es una especie de simulación de cine, para volver a la nostalgia de los cines, en donde les voy a presentar diferentes maneras de obtener contenido en primera instancia, ¿ya? Este aplicativo yo lo tenía en dos modelos. Un modelo el cual contempla un flujo de trabajo de forma manual, dando una introducción de que los flujos de Power Automate tienen diferentes tipos de desencadenador o diferentes tipos de acción, de despliegue, ya que puede ser manual, dígase manual con que yo vaya directamente al flujo y lo ejecute, manual mediante un botón de Power Apps, el cual yo dentro de la aplicación presiono un botón. Por ejemplo, si yo presiono este botón y por detrás tengo un flujo de trabajo asociado, se entiende que es una aplicación manual que ejecuta el proceso, ya que se trabaja con los desencadenadores que mostró Diego. Tenemos flujos periódicos, ya que los podemos accionar ya sea por tiempo, bueno, que es por tiempo en realidad, no tiene otra definición, pero puede ser por días, por meses, por minutos, por horas, ya tienen ahí diferentes lapsos de tiempo de ejecución. Y flujos automatizados, ya los flujos automatizados se desencadenan automáticamente cuando se realiza una acción particular. Por ejemplo, si me llega un correo, ¿ya? Y si me llega un correo con un adjunto, yo quiero que este adjunto a lo mejor se rescate de mi correo y se disponga a lo mejor en mi OneDrive, en una biblioteca de SharePoint, yo puedo generar esa acción automatizada con un conector de correo, ¿ya? O por ejemplo, si se escribe un dato en SQL, se escribe un dato en SharePoint, que automáticamente me alerte, me manda un correo, que se actualice un estado, etcétera. Ya tenemos distintos desencadenadores los cuales se visualizan en la pantalla de creación. ¿Ya? En este caso no nos vamos a centrar en eso y vamos a ir directamente al flujo que tengo aquí. Este flujo, si yo lo edito, contiene 4 ramas. ¿Ya? Estas 4 ramas son referenciadas a diferentes columnas dentro de SharePoint, las cuales nos va a permitir generar un filtro data, ¿ya? Para la obtención de valores. Son 4 columnas diferentes: una columna de string, una columna de elección, una columna lookup y una columna de fecha, ya que tienen de diferente que la manera de llamar el filtro es distinta. ¿Ya? En este caso, el desencadenador es manual, ¿cierto? Tengo aquí una variable o una entrada de texto que, al igual que el conector de Power Apps 2, me permite estas distintas entradas. ¿Ya? Esta entrada, al momento de yo ejecutar el flujo, es cuando me la pide. ¿Ya? Por lo tanto, aquí yo le puedo indicar una cantidad y él va a realizar una acción. Para el ejemplo manual, sin irnos aún a la aplicación, lo que voy a hacer es que yo, al momento de accionar el flujo, él va a tomar los 4 caminos y va a generar las 4 acciones. Lo primero es que les voy a mostrar el origen de datos, que se llama listado cine. Por lo tanto, voy a ir a los contenidos del sitio. Aquí abajo, listado cine. Aquí yo tengo un origen de datos con distintos registros de película, con un cine que inventé. Un idioma, la sala, el número de sala, el tipo de sala, la cantidad de personas que ingresan a la sala, que aquí 5.000 es harto. Fecha de estreno, un estado,
un responsable de a lo mejor generar una aprobación por un cambio de película. Y aquí tenemos una columna de ya un código, un parámetro único. ¿Okay? Después vamos a ir viendo para qué sirve cada una de ellas. Entonces, volviendo al flujo, lo que va a hacer el flujo al momento de accionarlo es que primero me va a obtener todos los registros, por lo tanto va a realizar una cuenta de toda la información que tengo aquí, que si mal no recuerdo son 20 algo, 32, estaba mintiendo ya, 32 elementos, por lo tanto al momento de yo accionar, mediante la acción length, yo voy a poder contar los valores que tengo en la acción anterior, ¿ya? Que la manera de utilizar esta expresión es colocar length y entre paréntesis yo voy al contenido dinámico y obtengo lo que tiene el body del registro anterior, que si se dan cuenta acá arriba aparecen los títulos de las acciones que están sobre la acción que yo estoy trabajando. ¿Ya? Si vamos al comienzo aquí, obtener todos los registros y tengo estas dos salidas. ¿Ya? Mediante uno de estos dos elementos yo puedo contabilizar los registros que están saliendo. ¿Okay? A su vez también tengo acá un filtro de elección que tramposamente de manera manual, yo tengo en Dura aquí el valor, por lo tanto lo que va a generar el filtro data es obtener todos los listados de mi origen de datos cine que tengan la nomenclatura sala XD, ya que serían los que están aquí, que sería lo mismo que realizar este filtro, ¿ya? Y contabilizar los valores que serían 7. Por lo tanto este flujo lo que me entregaría de salida en mi length sería 7 valores, ya que al igual que el anterior también obtiene los filtros de mi desencadenador anterior. ¿Ya? A diferencia del obtener todos los registros, aquí si se dan cuenta, en el parámetro consulta de filtro, yo tengo esta sentencia. Ya la sentencia de consulta de filtros se denominan por la columna y el operador que vamos a utilizar, que en este caso EQ, que representaría un igual, ¿ya? O igual, ¿ya? Entre comillas simples, como es un string, yo entrego el parámetro del registro que quiero ir a comparar para que me obtenga los valores, que en este caso sería mi variable, ya mi variable de cadena, que sería sal XD. ¿Ya? Es lo mismo que yo aquí, en vez de colocar la variable, le escriba entre comillas simples, sala XD. ¿Ya? Como yo ya lo tengo representado en una variable que para efectos de prácticos puede ser dinámica, ya yo puedo obtener este registro directamente Power Apps y puede ir variando, él va a obtener todos los registros que están sobre la columna tipo sala. ¿Ya? Por otro lado, la columna lookup para los que algunos no conozcan, me permite generar una búsqueda del contenido desde otro origen. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo mi listado de cines, ¿ya? Mi columna lookup viene a ser película. Si se dan cuenta, a diferencia del campo tipo de sala que es de elección, él me lo representa como un hipervínculo. ¿Ya? Si yo hago clic sobre este registro, él me va a llevar directamente al mantenedor o a mi otra lista que tiene un listado completo de películas que yo puedo ir asociando a mi lista principal o mi lista maestra para realizar una referencia. ¿Ya? Una de las ventajas de utilizar un campo lookup es que él me puede obtener diferentes parámetros, ya sea todas las columnas que tiene el mantenedor de películas, ya que puede ser el título, puede ser a lo mejor una fecha, un año, un idioma, etcétera. Yo, si llamo solamente el título, puedo obtener todos los valores asociados a este registro. Por eso aparece entre paréntesis, porque él me hace una referencia directa a la lista mantenedora o el origen original, a la redundancia, en donde él se encuentra. ¿Ya? Por lo tanto, la manera de realizar el filtro es muy diferente a la que se realiza sobre un campo de elección, que aquí lo tengo como una autoayuda, ya que sería la lista actual, que sería la lista de películas, y un slash indicando el campo de la columna de la lista de origen. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo aquí, bueno, mi listado de cine, ¿ya? En donde yo tengo la columna de película, slash, y yo voy acá a darle clic, voy a ir a mantenedor. Si se dan cuenta, la columna desde donde proviene mi registro es originalmente título o title, ¿ya? Por lo tanto, sería la columna de mi lista actual, slash, la columna del origen de donde proviene el valor, ¿ya? Simplemente conociendo estos dos parámetros y esta sentencia, al igual que el anterior, con un EQ, un igual, yo voy a poder obtener el valor puntual que quiero llamar, que en este caso sería Apocalipsis ahora 1979. En este caso, si yo voy acá, filtro los valores, Apocalipsis, tengo 4 registros.
¿ya? Y por otro lado, aquí yo tengo un parámetro o una fecha de salida en donde voy a tener una fecha de inicio, una fecha de fin, y al igual que los otros campos de tipo data, voy a tener un parámetro entre fechas, ¿ya? En donde yo voy a indicar acá la fecha de estreno, que sería la fecha de inicio, ¿ya? Que si yo voy a mi lista sería la que está aquí. Por lo tanto, lo que voy a decir es que mi fecha de estreno tiene que ser mayor o igual a la fecha de inicio, que sería la que estoy parametrizando acá, que después vamos a ver la expresión. Y, importante aquí, a diferencia de Power Apps, los operadores de igualdad van sin mayúscula. ¿Ya? En Power Apps se despliegan AND, IF, van todos con mayúscula en la primera letra, pero en Power Automate van con minúscula. ¿Ya? Me ha pasado varias veces el error de que se me confunden y le coloco la mayúscula, me aparece un error y digo, chuta, pero si la sentencia está bien, ¿qué pasó? Ya, es por eso. ¿Ok? Nuevamente la columna de fecha de estreno, pero acá le vamos a colocar un le, que sería menor o igual a la fecha de fin, que sería la que tengo acá arriba. ¿Ya? Em, si se dan cuenta, aquí yo tengo una sentencia que dice add to time. ¿Ya? Si yo voy acá al más y escribo aquí y le coloco agregar hora, fecha y hora. ¿Ya? Programar la hora. At the time, aquí. Agregar a la hora, lo que yo tengo dentro de mi expresión, voy a correr un poquito más para la derecha, es lo mismo de que yo haya ocupado mi columna base, que en este caso va a ser una variable de inicio, ¿ya? O puedo llamar directamente a la fecha, desde el origen de los datos. Aquí en este caso, como es un desencadenador manual, no puedo interactuar directamente con los datos de SharePoint, pero si pudiese, yo llamo a la columna de origen, le coloco el tipo de intervalo, cuánto es lo que yo quiero agregar a la hora. En este caso, lo que yo tengo arriba es que yo le agregué años. Ya en este caso pueden ser en base a meses, ya 12 meses o 24 meses para agregar o ir restando diferentes años a una fecha base. ¿Ya? Esta misma expresión o esta misma función que ya viene con una interfaz que es más fácil de utilizar, yo la puedo expresar en código, ya que en este caso sería at to time, la fecha, que en este caso es la fecha actual, ¿ya? UTC Now, coma, trigger body, que este valor que está aquí hace referencia al valor que está acá arriba. ¿Ya? Voy a ir un poquito más para atrás, o sea, para la derecha. Vamos a ir lentamente, coma, cuál va a ser la unidad de tiempo que yo quiero sumar o restar, que en este caso van a ser años, ¿ya? Escritos. Y el formato de salida, cuál va a ser el formato en cual se va a desplegar la fecha, que en este caso va a ser año, mes y día. ¿Ya? Em, por otro lado, yo solamente en la fecha de fin tengo un format data time, que va a ser desde la fecha actual, el UTC Now, pero con su formato de fecha para que sean iguales. ¿Ok? Por lo tanto, yo aquí lo que voy a hacer es que al momento de entregar el parámetro de cantidad de años, yo le voy a indicar, no sé, 20 años hacia atrás, y yo quiero que me obtenga todas las películas que se estrenaron quizá entre 1979 y 2021, que sería la fecha actual, porque este como no tiene una resta, siempre va a ser el año actual. ¿Ok? Al momento de yo ejecutar manualmente mi proceso, aquí me va a indicar o me va a pedir el valor, ya que en este caso es la entrada que yo acabo de inicializar, y como yo quiero restar hacia atrás o que mi fecha de inicio sea diferente al año actual, le vamos a colocar de manera negativa 17 años. ¿Ya? Ejecutar flujo. Como no tengo ningún otro parámetro de entrada, él automáticamente va a ejecutar todas las acciones como son ramas paralelas, y si se dan cuenta, milagrosamente todas funcionaron bien. Y aquí si pueden ver, bueno, tengo los 32 registros que efectivamente son los que se pueden ver en el listado de cine. Mis registros filtrados, que son los de sala XD o los de tipo de sala XD sobre la columna de tipo de sala, que serían 7, ya que eran los que habíamos filtrado anteriormente, que los vamos a corroborar, que eran 7. ¿Ya? Por otro lado, estos de acá que eran 4, ¿ya? Y todas las películas, por otro lado, que estén dentro del rango de la fecha entre el 2004 y el 2021, ya que serían 8.
este caso, yo voy aquí, voy a la columna de fecha de estreno, 2004, tenemos esta no, esta y sería esta. ¿Ya? Ahí tenemos todos los parámetros que están entre esas dos fechas. Por lo tanto, ¿cuál sería la enseñanza o lo que les quería transmitir? Es la manera, en realidad, solamente rescatar la manera de realizar los filtros data sobre un origen de datos como SharePoint, ¿ya? Cómo utilizar estos tipos de columnas, que si bien se ven sencillos, la información era bastante reducida para encontrar, por lo tanto sería importante que le tomen una pantalla, que la guarden, porque es valiosa la información para que en algún momento cuando se enfrenten a este tipo de filtro o lo necesiten, ya lo conozcan, ya lo tengan a mano. Aquí también tienen eh, el de fechas, ¿ya? De igual manera, les voy a dejar en los comentarios un enlace que tiene todos los filtros o los operadores de comparativa, ya sea para que traigan valores iguales, valores distintos, mayores, menores, eh, los que comiencen con o contengan tal parámetro. ¿Ok? Este sería el primer caso de mi flujo. Vamos a volver atrás. Y por otro lado, yo tengo este otro que tiene la misma estructura, muy similar a lo que acabamos de ver, pero a diferencia del anterior, está relacionado a un botón de Power Apps, ya que el botón de Power Apps es el que me va a entregar los parámetros, en donde yo voy a realizar los filtros, pero yo aquí le voy a entregar o le voy a decir que dependiendo del botón, yo quiero que o me obtenga todos los registros, o me obtenga los registros con un parámetro de periodo de tiempo, que lo obtenga en base a un lookup o que perdón, o que lo obtenga en base a un campo de elección, ¿ya? Entonces, yo voy a ir aquí. Y lo otro que tiene como valor agregado, porque no es solamente un obtener, es que en este caso él me va a mandar un correo con mis valores, ya que serían los 32 registros, como tabla. En otro caso, que va a ser por periodo de tiempo, él me va a generar un Excel en donde me va a desplegar todos los datos de lo que yo estoy obteniendo, me va a crear un archivo y también me lo va a mandar por correo para que lo podamos ver. Y en base al filtro lookup, lo que él va a hacer es obtener todos los registros, me los va a mandar por correo, pero le voy a aplicar estilo a mi tabla para que salga de una manera más bonita. ¿Ya? Entonces voy a volver a Power Apps, voy a volver atrás, vamos a ir al módulo de filtro data. Aquí tengo el tips de la versión que era lo que yo les comentaba, que si yo vuelvo a publicar la aplicación, le genero un cambio, etc., yo aquí le aumento el valor a 2 y voy a saber en qué momento mi aplicación se encuentra disponible para que yo la pueda validar en la versión actual que yo estoy publicando. ¿Ya? Eso era el tips número 1. Filtro data. Y aquí tengo todas mis películas con su imagen, ¿cierto? Grandes películas. Y tengo diferentes botones. ¿Ya? Vamos a ir a la vista de edición para que la puedan entender mejor. Ir directamente acá. Y si se dan cuenta, yo aquí tengo el flujo, ya que es el flujo que está llamándose en base a lo que tengo aquí en el título. ¿Ya? Ahí, voy a correr acá. Y le estoy dando los 4 parámetros, que estos 4 parámetros hacen referencia a los 4 parámetros de entrada que estoy pidiendo para ejecutar el proceso. ¿Ya? ¿Por qué tiene tanto sí, no, sí, no, sí, no? Es básicamente para decirle, oye, si es sí, ándate por este camino. ¿Ya? Si este es sí, ándate por este camino. ¿Ya? Si es sí, ándate por este, y así sucesivamente, porque al ser una rama paralela, el flujo se ejecuta y él automáticamente realiza y acciona las 4 ramas. ¿Ya? Entonces, una manera rápida de poder entregar o que me obtenga solamente el valor que yo estoy necesitando, lo realice en base a esta acción de sí. ¿Ya? Por lo tanto, el otro flujo va a tener un no, no, sí, no, sí, no, 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 y el otro, como, como podrán asumir, tiene lo mismo, pero en la sentencia que yo necesito. ¿Ya? Por lo tanto, al momento de reproducir la aplicación, si yo quisiera obtener todas mis películas, vamos a ir a obtener. Voy a bajar acá mi correo. Aquí. Bueno, aquí tengo algunas pruebas. Bueno, ahí llegó el correo, automáticamente se accionó. Antes de revisar esto, vamos a ir al flujo, vamos a ir atrás, vamos a ver las ejecuciones y si se dan cuenta, hace 16 segundos acaba de ejecutar el proceso y debería haber tomado todo lo que es el camino izquierdo. ¿Ya? Acá, si se dan cuenta, también aparecen los tickets, pero se detienen justamente en la acción de la condición. ¿Ya? Cuando llegan a la condición, al no ser sí,
se van por el camino negativo, por lo tanto no ocurre nada. ¿Ya? Entonces voy a volver, voy a ver la acción en donde tengo los registros, ¿cierto? Acá no tengo ningún filtro. Los cuento, genero la tabla, ya que esta acción toma directamente todos los valores que son los de salida de este obtener todos los registros, y en mi función de correo le agrego lo que sale en esta acción. Ya que ahí lo vamos a ver con mayor detalle cuando lo edite. Y es a lo que me refiero es lo siguiente. ¿Ya? Obtengo los valores, los cuento con el length, con la acción de crear tabla, yo le digo de dónde quiero obtener los valores para crear mi tabla, del valor que está aquí, ¿ya? Que sería la acción de obtener todos los registros. Le coloco o le escribo todas las columnas, ya que ustedes pueden escribir el valor que quieran para hacer referencia al registro que está en la columna de la lista de origen. Sería el título, la película, etcétera. Importante, todas las columnas que sean de tipo elección y de tipo lookup van a tener una salida doble. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero colocar la película, automáticamente me va a salir la película como cadena, ya la cual va a contener tanto el parámetro de ID como el parámetro de valor, y de manera separada también voy a tener la columna película, pero solamente el ID que hace referencia al registro y el valor texto que hace referencia al registro. Ya, por lo tanto, aquí es importante que utilicen película value para que aparezca película como eh, Batman Caballero de la Noche que salía ahí en uno de los ejemplos y no aparezca como película 8, ya que no se entiende qué representa la ID 8 porque generalmente nosotros entendemos el texto y no los ID, ¿ya? Al igual que la IP. Y por último, en la acción de correo, lo único que tengo aquí es a quién le llega el correo, el asunto y la salida de lo que tiene mi acción crear tabla, que sería el parámetro de salida. ¿Ya? Si yo vuelvo a mi correo, voy aquí, ustedes van a ver que aquí tengo todos los registros, pero ya, perfecto, es una tabla y todo, pero igual está desordenado, no se entiende mucho. O sea, me gustaría que tuviese una visualización más bonita, ¿no? Por lo tanto, tenemos el otro ejemplo, que es relacionado acá al tipo a la película, perdón. ¿Ya? Por lo tanto, voy a presionar el botón, vamos a ir al flujo, y este flujo debería accionar automáticamente el proceso del filtro lookup y generarme la misma tabla con el filtro, pero que lleve un estilo. ¿Ya? A diferencia de la otra acción, que es la que está acá a mi izquierda, que sería esta, lo que tengo aquí es una acción anterior que sería de estilo. ¿Ya? Recuerden, o más, no recuerden, sino que consideren que al trabajar con una tabla, esta tabla es nativa. Por lo tanto, al ser una tabla nativa, contiene diferentes, la construcción es básica. ¿Ya? Si ustedes generan o despliegan un estilo y le colocan los parámetros de la tabla, ya sea el borde, el color de fondo, el tamaño, cómo se van a alinear los textos, él automáticamente lo va a adoptar. ¿Ya? Aquí, posteriormente, tengo un seleccionar, a diferencia del crear tabla, tengo el seleccionar en donde yo voy a colocar todos mis parámetros. ¿Ya? En la tabla HTML, en vez de tomar lo que está directamente en mi acción o data, obtengo lo que sale de lo que yo seleccioné simplemente. Por lo tanto, esta salida hace referencia al seleccionar 3, que es esto. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, seleccionar 3. Y en mi correo, yo agrego el estilo, ¿ya? Y agrego por último la acción de la creación de tabla, la salida de lo que se está creando en la tabla. Para que esto funcione, ustedes deben, esta acción, vamos a ver si me la toma. No lo tomo, pero si yo agrego una nueva acción de correo, enviar, el correo por defecto, a diferencia del que está arriba, viene así. Ya, si viene de esta forma, ustedes solamente van a poder escribir un texto, van a escribir un enunciado, ya van a agregar los valores de un correo, como normalmente lo pueden hacer en su vida habitual. Pero para que éste adopte lo que es código o HTML, ustedes tienen que presionar esta acción de acá, esta vista de código. ¿Ya? Con este botón, automáticamente van a poder agregar todo lo que va a ser código HTML que le quieren entregar a su correo para que éste lo adopte y tenga la salida correspondiente que ustedes necesitan. ¿Ya? En este caso sería agregar el estilo en la parte superior y la tabla en la parte inferior. ¿Ok? Si voy al correo y si todo salió bien, me llega el correo con la información. Pero si se dan cuenta, ahora sí, se ve de manera más ordenada. Ya se entiende la información, es más presentable y se lo podría enviar a lo mejor a los usuarios para que entiendan cuáles van a ser las películas que se van a estrenar a lo mejor hoy. O,
bueno, poniéndonos en el caso de las películas, si tienen algún sistema que sea más importante y entregue información más relevante, pueden construir una tabla que despliegue los datos y que los muestre de manera más ordenada, ¿ya? Y el otro caso, que sería el de obtener rango de fecha, porque el obtener tipo de sala no tiene ningún ejemplo. Si vamos al flujo, em, no le coloqué nada, ¿ya? Él solamente cuenta actualmente. Vamos a volver al caso del filtro por periodo, que sería el que está aquí, que es igual al que habíamos visto anteriormente en la ejecución manual, pero la diferencia es que el primero obtiene el contenido mediante una ruta, que sería obtener la información desde un archivo que es un template de Excel vacío, ya que si vamos acá a mi sitio de SharePoint, sería documentos compartidos, documentos, y aquí está mi template vacío, que si yo lo abro, no tiene nada, ya es una hoja de cálculo sin información. Ya, yo la voy a cerrar. Importante, todos los flujos que actúen con archivos y que consuman los datos tienen que estar cerrados para que el flujo no falle, ¿ya? Así que lo que va a hacer es el obtener el contenido de este archivo vacío. Voy a crear una réplica de este documento en otra ubicación, que sería biblioteca de reportes, que es la que está aquí. Voy a crear el documento con un Git, que va a ser un código único. Ustedes le podrían colocar un nombre, la fecha, cualquier parámetro que me permite identificar o diferenciar el documento de los otros. Em, y el contenido del archivo que estoy creando va a ser el que acabo de obtener mediante la ruta de acceso, ¿ya? Por lo tanto, este contenido, si yo me posiciono sobre el elemento, me está indicando que lo que yo estoy trayendo es lo que salió desde la acción anterior, ¿ya? Por lo tanto, él va a crear un archivo nuevo y lo va a crear vacío, porque el archivo ya estaba vacío. La URL del documento o esta acción de redacción que estoy utilizando aquí es para hacer referencia en mi correo, ¿ya? Para que cuando me llegue la notificación, al hacer clic, directamente me lleve al documento que yo estoy creando, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo agrego la URL, ¿cierto? Y en File yo le agrego el nombre del documento, que sería el nombre con la extensión. Esta URL se obtiene directamente si yo voy a mi biblioteca, abro el archivo y esta que está acá arriba es la que ustedes tienen que manipular en la instancia de aquí, ¿ya? Este campo que está aquí es dinámico, va cambiando por el archivo o por el nombre del documento. Por lo tanto, al yo cambiarlo y pasarle por flujo el parámetro que va a ser el nombre del archivo que acabamos de crear de manera única, entre comillas, em, él cuando me mande el correo me va a enviar el archivo puntual que acabo de crear, ¿ya? Por otro lado, en crear tabla, yo voy a obtener el valor del archivo que acabo de crear en mi archivo. Si se dan cuenta, es muy extraño este código, pero aquí anótenlo y es muy importante que también lo conozcan. Las acciones de creación de tabla o las acciones para manipular documentos siempre piden que yo les despliegue una ruta. ¿Ya qué significa esto? Que si yo no le agrego o le agrego, por ejemplo, el nombre, yo digo, ah, perfecto, pero si tú me pides un archivo, yo te despliego el nombre. Por lo tanto, aquí voy a ir acá, crear archivo, yo le digo nombre. Con esto o con la ruta de acceso no es suficiente para que él reconozca el archivo que yo estoy creando y que él lo adopte, ¿ya? La única manera sería ir a la carpeta y decirle de dónde viene el archivo, ¿ya? Pero aquí yo estaría entregando un documento que no va a ser el que acabo de crear y son archivos existentes, ¿ya? Entonces, para que esto funcione de manera correcta, lo que ustedes tienen que hacer es, bueno, voy a actualizar el flujo porque lo acabo de borrar. Y vamos a ir directamente a esa acción. Perdón, el de rango de fecha, crear tabla, y si se dan cuenta aquí yo tengo la acción de crear, ya, crear archivo, pero si yo la despliego no me la va a mostrar, pero sería esto, crear archivo, yo le voy a colocar una letra aquí, este entre comillas, una trampa, para poder manipular el contenido dinámico, porque si yo no le coloco nada y voy al contenido dinámico, me desaparece la tabla de expresiones, ¿ya? Si yo voy a expresión, si se dan cuenta aquí me aparece una función, y si yo vuelvo al contenido dinámico, me aparece un buscador, que no es lo que yo quiero. Entonces, si yo coloco una letra, él me mantiene esta expresión, ¿ya? Por lo tanto, si yo voy aquí, le digo, ¿qué es lo que yo necesito? El output de crear archivo. Por lo tanto, no basta con que yo le ponga esto, sino que yo necesito, a ver, sí, output, crear archivo exactamente,
pero lo que yo necesito es el ID. Por lo tanto, aquí entre corchetes y entre comillas dobles, comillas simples, perdón, le voy a colocar el ID. Y él automáticamente va a saber que lo que yo estoy trayendo es desde la acción de creación de archivo, el ID del documento que acabo de crear. Aquí se ve diferente, pero cuando yo guardo, publico el flujo, queda de esta manera. Ya que si se dan cuenta está igualito. ¿Ya? Por otro lado, aquí yo lo que estoy creando dentro de mi tabla es indicar el rango. ¿Cuál va a ser el rango de la tabla? Va a ser desde la 1, desde la columna A1 hasta la G1. ¿Ya? El nombre de la tabla que se va a llamar listado y las columnas que va a contener que van a ser cine y cada columna debe contener una separación de coma. ¿Ya? Que en este caso va a ser el cine, la película, el idioma, la sala, etc. ¿Ya? En aplicar a cada uno con una acción de agregar a una fila, yo les voy a indicar lo mismo, el archivo, el nombre de la tabla, que sería la que acabamos de crear, y por último, en las filas con llaves, voy a indicar cada una de las columnas que acabo de declarar acá arriba, con el valor que va a corresponder a la salida de la obtención que acabamos de obtener acá arriba. ¿Ya? Es un poco enredado, pero si lo ponemos en práctica se va a entender un poquito mejor. Por lo tanto, cada uno de estos valores yo lo estoy obteniendo directamente, no de este, sino que el del obtener, que sería el que está aquí. Por lo tanto, si yo quiero el cine, yo sé que el cine está representado por el title. ¿Ya? Lo marco. Y al marcarlo directamente, él me va a encerrar en un aplicar a cada uno, un apply to each, en donde por valor él va a ir generando un registro o una fila con todos sus valores. ¿Ya? Este aplicar a cada uno se genera básicamente porque yo al utilizar una acción de obtener elementos, no necesariamente obtengo uno, sino que puedo obtener muchos más. ¿Ok? Por último, y para finalizar este caso, estoy mandando un correo, envío un mensaje y lo que tengo aquí es la ruta. Y esta expresión que está acá abajo es la misma que está aquí, ya que es la URL de documento, la cual contiene un href, haciendo referencia a la URL que acabamos de extraer o que le enseñé a extraer al presionar un documento y cuál va a ser el nombre que él va a tener o el mensaje que va a tener representando esta URL. ¿Ya? Por lo tanto, no nos demos tantas vueltas y presionemos el botón para ver qué sale. ¿Ok? Todo está bien. En mi correo debería haberse generado el archivo en blanco. Se debería haber creado un nuevo archivo en otra ubicación, ¿cierto? Se debería haber creado una tabla y automáticamente se deberían haber cargado todos los registros dentro de esa tabla nueva en base al rango de fechas que yo estoy extrayendo. ¿Ya? Y vamos a esperar un ratito, cruzar los dedos, y vamos a esperar que se ejecute. De igual forma vamos a ver cómo interactúa el flujo. ¿Ya? 79 segundos que coincide con la acción que acabamos de crear. Aquí vamos a ir a corroborar que efectivamente se generó, se obtuvieron los datos, se contaron, se creó el archivo, ¿cierto? Se creó la tabla y se mandó un correo. ¿Ya? Entonces voy a ir acá a mi correo. Ahí está. ¿Ya? Acá apareció el mensaje y me dice, estimado, el documento se ha generado correctamente y puede revisarlo en la siguiente ruta. ¿Ya? ¿Por qué utilizo un Excel? Porque a mucha gente le gusta usar Excel, básicamente. ¿Ya? Si bien uno puede decir, oye, pero no use Excel, a lo mejor ya tu sistema en SharePoint, usa Power Apps, a mucha gente le gusta Excel. ¿Ya? Y le gusta extraer los datos en Excel, le gusta trabajar los registros en Excel. Esta es una solución bastante cómoda para las personas que les gusta extraer información y obtenerlo en una tabla. ¿Ok? Por lo tanto, si hago clic aquí, aquí me abrió el archivo en mi pantalla superior. Vamos a ir al correo, abrir. Quiero abrir mi enlace. Bueno, no importa. No lo quiero abrir, vamos a hacer trampa, vamos a ir directamente a la biblioteca, vamos a desplegar acá el archivo. Si se dan cuenta, aquí están todos los registros. ¿Ya? Bueno, sé que este es el archivo porque tiene esta como patita de gallo, podríamos decir, que hace referencia a un archivo nuevo. Y me indica que el archivo fue modificado hace algunos segundos y por quién. ¿Ok? Automáticamente aquí puedo ver toda la información con cada una de las columnas que habíamos conversado anteriormente, que sería el cine,
la película, el idioma de cada una de estas, la sala, el tipo, cantidad de personas y la fecha de estreno, que fluctúa entre el rango de fecha que yo le ingresé al flujo. Para este caso es muy distinto al rango de fecha que habíamos visto en el ejemplo anterior, que esta va desde el 2001 hasta el 2021. Ya por eso aparecen más registros que la vez pasada. ¿Ok? Bueno, mis compañeros están respondiendo algunas dudas en el chat. Si es que tienen algunos comentarios, ¿ya? Sería ideal que ustedes vayan ingresando preguntas. Si quieren volver atrás y revisar alguna función, no tengo ningún problema en volver a presentarla. Em, en cuanto realizamos esta obtención de preguntas, vamos a pasar al siguiente caso, el cual sería app parámetros, ¿ya? App parámetros tiene relación con mi mismo listado de cine, el cual voy a mostrar, por ejemplo, esta película, Cinegrand. Vamos a ir a una nueva, por ejemplo, vamos a ir acá a la de Batman en inglés, ¿ya? Voy a cerrar el documento, voy a cerrar las instancias del ejemplo anterior, y en este caso, película, dijimos que era Batman, ¿cierto? Voy a filtrarlas todas para que no sea tan engorroso. Por lo tanto, aquí tenemos Batman, y en mi aplicación tengo Batman, ¿cierto? En inglés, y el tipo de sala es 4XD Cinegrand. Sería 4XD Cinegrand, ¿cierto? Mira, este ya tiene un ejemplo, así que vamos a utilizar Top de Tops, para que no utilicemos el mismo. Utilizar Top de Tops, ¿ya? Y tengo acá la información, ¿ok? De igual forma voy a ir mediante mi aplicación en donde puedo editar el contenido, vamos a ir a Batman, Top de Top, y vamos a situarnos en esta ubicación. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Actualmente lo que yo estoy trabajando en esta pantalla es una vista de formulario, ya que si yo bajo aquí a mi aplicación, se dan cuenta aquí lo tengo ordenado por cada una de las vistas. Tengo, bueno, la pantalla de fondo, el formulario, el cual me va a desplegar la información, el cual utiliza como origen de datos mi data source, que sería la lista, y puntualmente en items, lo que yo estoy generando es un llamado a la galería, que sería la galería que está acá arriba, sería la que está aquí, ya que si nos vamos a la pantalla que la contiene, se llama Galería Película Parámetros. ¿Ya? Ahí está, Galería Película Parámetros, punto selected. Por lo tanto, él dice, perfecto, del origen de los datos, que sería listado películas, lo que te voy a obtener es solamente el valor o el elemento, que es el que se seleccionó en la galería anterior. ¿Ya? Por eso él me despliega los datos y me trae toda la información de manera puntual. ¿Ok? Por otro lado, la imagen, para realizar el llamado de esta información, utiliza un first, la galería desde donde nace, punto selected, punto attachment, que sería el valor de la imagen adjunta en el registro, punto absolute URI. Ya de esa manera yo en un control de imagen puedo representar el dato adjunto que aparece en mi registro, que si yo voy al listado de SharePoint y le hago doble clic, voy a ver toda la información y acá abajito tengo en el dato adjunto la imagen. ¿Ya? Entonces, volviendo atrás, ¿qué es lo que significan estos 4 botones que tengo aquí? Excelente pregunta. Submit da la referencia de la función que yo les comenté en un inicio de guardar la información del formulario, pero puntualmente. ¿Ya? Puntualmente yo lo que quiero guardar es, a lo mejor, ya no va a ser la sala 6, sino que va a ser la sala 18, y rápidamente quiero generar una actualización del contenido, Submit. ¿Ya? Por lo tanto, aquí si no lo vieron, acá aparecieron unos puntitos que generan la acción de guardado a mi origen, y yo vuelvo a la lista, ¿ya? Y bueno, aquí ya lo actualizó. ¿Ya? Si se dan cuenta, sala 18, esta la voy a poner aquí para que esté al ladito, sala 18, ¿ya? Para el que no la vio, lo vuelvo a cambiar, sala 10, submit, ahí aparecieron unos puntitos breves y actualizo, sala 10, ¿ya? Generalmente aquí la información se actualiza solita, ya no es necesario que yo refresque, pero para efectos de rapidez prefiero refrescar y que se muestre el contenido nuevo, ¿ok? Bueno, me parece muy interesante generar un submit, ¿cierto? Pero no me parece muy atractivo que ya al guardar un dato me quede en la misma pantalla, ¿cierto? No, como que me da a entender que a lo mejor no pasó nada. Ya, por lo tanto, aquí también tenemos un submit, pero que genera un navigate, ¿ya?
Gracias, Sergio, por haber hecho clic sin, sin haber sacado la pantalla de edición. Entonces, lo que tiene el submit es básicamente el guardado de los datos, al igual que el botón anterior, pero lo concatenamos con una sentencia y con un punto y coma, con un navigate. Por lo tanto, si yo hago clic, por ejemplo, le cambio el tipo, ya la cantidad de personas le vamos a colocar que ahora son 1000, y la sala es la sala 2, submit, me da la transición a la pantalla anterior, que eventualmente cuando uno genera una aplicación de prueba en Power Apps, él te genera una pantalla de transición en donde te indica, oye, los datos fueron guardados correctamente, vas a volver al home. Aquí yo no lo coloqué, pero se entiende la idea de que yo puedo guardar los datos, moverme a otra pantalla y dar a entender que los valores sí se guardaron correctamente. ¿Ya? Em, Voy a volver, aquí se ven los cambios reflejados. Si yo veo mi listado, bueno, aquí sí se actualizó sin actualizar la pantalla, en donde se ve la sala 2 y los 1000 elementos. ¿Ya? Por otra parte, yo aquí tengo un submit, concateno un navigate, pero también tengo un workflow. ¿Ya? Este workflow lo que va a hacer es que automáticamente, lo vamos a analizar, ¿ya? Aquí tengo muchas más cosas. Voy a guardar el contenido de lo que yo manipule dentro de la película, ¿cierto? Voy a accionar un flujo de trabajo, el que vamos a analizar ahora mismo, ahí directamente al flujo. Que sería este, ya que si se dan cuenta cómo lo sé, porque es el mismo nombre que aparece aquí, Power Apps, parámetros película, y por qué se ve con una flecha y se ve medio raro, porque yo no le cambié el nombre, ¿ya? Así que por eso toma el valor por defecto, que sería la acción, el botón, Power Apps, y el nombre del parámetro que le estoy solicitando, que sería este. ¿Ok? Les recomiendo que sí le coloquen nombre a su flujo y que no sean como yo, que no le coloco el nombre correcto, para poder identificarlo de manera correcta, para que no sea tan engorroso, porque se entiende que en algún momento no solamente exista un flujo, sino que pueden haber 2, 3, 10 o 20. ¿Ok? Bueno, aquí el flujo lo que está solicitando al momento de correr la acción es que yo le entregue una URL, ¿ya? Automáticamente yo la URL que le estoy entregando es la URL con el ID de mi aplicación. Ustedes se preguntarán ya, pero ¿y cómo obtengo ese ID? El ID se obtiene directamente en Power Apps. Si yo voy a mi instancia de Power Apps, ¿ya? Aquí voy a abrir mi entorno, sería el entorno de prueba. Bueno, aquí siempre me va a abrir por defecto, pero no. Hacemos la transición. Aplicaciones, filtro data, puntitos, detalle. ¿Ok? Y esta es la URL. Esta es la famosa URL que yo extraje y la agregué aquí en mi aplicación. Ahora, lo que contiene acá es para ocultar la barra de arriba, ¿cierto? Que sería esto, que no sería necesario agregarlo, no es obligatorio, pero sí este parámetro que está aquí, que es donde yo le indico el parámetro o el param, ¿ya? Del ID de ese, que es lo que yo estoy declarando, que aquí yo puedo colocar cualquier registro, yo puedo colocar ID, puedo colocar a lo mejor variable, puedo escribir cualquier palabra, pero lo que les tengo que agregar es concatenar el número, ya que en este caso va a ser desde la galería que acabo de seleccionar, el ID del elemento que está seleccionado. ¿Ok? Concateno un punto y coma y le doy un navigate. Por lo tanto, lo que va a hacer la acción es que él va a guardar los datos, va a ejecutar el flujo y me va a generar la transición a la pantalla de inicio. ¿Ok? Si yo voy al flujo, se dan cuenta, es muy acotado el proceso, tiene el desencadenador de versión 1. Acá tengo el parámetro en cual yo transformo en un href y lo mando por correo. ¿Ya? Vamos a visualizar qué pasa. Yo actualizo acá y le digo sala 15. No es necesario que actualice los valores, pero para que se vean los cambios. Submit, ¿cierto? Se guardan los datos, se genera la transición. Bueno, se guardan los datos, se ejecuta el flujo, se genera la transición, ¿cierto? Entonces aquí actualizamos. Bueno, que ya justo se vio el valor nuevo, que sería la sala 15. Corroboramos el flujo, en donde hace 16 segundos de manera correcta. Y aquí me llegó un correo, ¿ya? El cual yo voy a utilizar para dar a entender a un usuario. Ahora está en duro, pero podría ser dinámico, podría ser a un grupo de aprobadores o podría ser un aprobador a mi jefe directo. Pedirle que valide y corrija la edición de la película que acabo de editar, ¿ya? En un inicio yo les dije que si yo necesito que los usuarios vayan directamente a un registro puntual y yo les entrego la URL de PowerApps, él directamente va a ir a esta URL.
¿ya? Por lo tanto, si yo le digo, oye, toma, anda a probarme un registro, él va a ir directamente, pero a la aplicación. Y él va a decir, ya, pero ¿y dónde hago clic? ¿Dónde tengo que ir? No me dijiste nada. Ya, para eso se utilizan los parámetros. Por lo tanto, al yo utilizar un parámetro, la URL, si se dan cuenta, se ve un poquito pequeño, pero al final de la URL tiene un 12. ¿Ya? Ese 12, si yo voy a mi lista de SharePoint y le agrego la columna ID, que sería esta, me indica el 12. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que representa el 12? El ID del registro de la película que yo acabo de editar. ¿Ok? Por lo tanto, al momento de yo dar clic en el enlace, él no solamente me va a llevar a la aplicación de Power Apps, sino que él me va a llevar directamente al valor puntual que yo le estoy pidiendo que actualice. ¿Ya? Ahora, muy bonito y todo, pero ¿cómo funciona este redireccionamiento? De la siguiente manera. Yo les comenté que trabajaran con la regla onStart. Por lo tanto, si yo subo al inicio de todas mis pantallas, ya voy a cerrarlas todas para que no se confundan. En la parte de App, yo tengo diferentes propiedades, ¿ya? Y una de estas es onStart, que es cuando se inicia la aplicación. Por lo tanto, y aquí tengo una variable que sería una variable global, ¿cierto? Una variable var prueba false. Estoy generando una colección con el listado de películas. Aquí tengo algo que se llama set var parámetro película y me hace referencia a mi ID DS. ¿Ya? Esta ID DS, para los que se dieron cuenta, es lo mismo o es el mismo parámetro que yo envié en el botón cuando se lo mandé a Power Automate, en donde yo le indiqué una ID. ¿Ya? Por lo tanto, esta variable se está nutriendo del parámetro que está en la URL, que representa un 12. ¿Ya? Por lo tanto, si yo vuelvo acá al flujo y voy a estos if que están acá, yo le estoy diciendo, oye, el parámetro, el var parámetro película es igual a 0 y el var película git, que lo vamos a ver más adelante, es igual a 0. Sí, si yo voy directamente a la URL de la aplicación, como lo hice en un inicio, me va a llevar al home de mi aplicación. Me va a llevar directamente acá, ¿cierto? Por otro lado, si el var parámetro película es igual a 0, que sería el que está aquí, ¿cierto? Si es igual a 0, llévame a una pantalla 4, que sería la que tengo acá, que la vamos a ver más adelante, que tiene como ejemplo Git. Pero por el contrario, si no es igual a 0, llévame a la pantalla 3. ¿Cuál es la pantalla 3? La pantalla que estamos viendo con el parámetro ID, que sería la misma que estábamos viendo acá. ¿Ya? Ahora, esta solución, si bien puede ser muy bonita, les puede haber gustado, llamado la atención, no es la mejor manera de trabajar un redireccionamiento a los usuarios. ¿Por qué? Porque algunos a lo mejor ya pensaron en lo siguiente. Oye, ¿qué pasa si yo le cambio el número aquí? Efectivamente, como yo estoy trabajando con los ID, yo le puedo colocar cualquier ID, cualquier número que coincida con mis registros de la lista y él me va a llamar cualquiera. Ya yo voy a decir, oye, pero los usuarios te están editando todo, pues tú le dijiste que te editara uno particular y te está editando uno que ellos no manipulan. ¿Ya? Entonces vamos a volver a mi ID 12 y vamos a seguir con el ejemplo que estamos viendo y después vamos a ver cómo solventar esto. ¿Ok? Por lo tanto, aquí, si seguimos el camino feliz y todo bien, todo correcto, yo tengo dos botones. Dos botones los cuales me van a hacer referencia a mí como proveedor, indicando si la película está editada de manera correcta o de manera incorrecta. Entonces, si yo aprieto este ticket verde, me aprueba la película, lo que significa que en mi registro, en la columna de estado, me va a generar un ticket, ¿ya? Y automáticamente me va a guardar un responsable. Por el contrario, si yo presiono la cruz, va a aparecer como rechazada y quién fue la persona que rechazó. Ya vamos a hacer el ejemplo y voy a indicar cómo funciona esto. Voy a probar. Aquí se aprueba, se genera la transición, que era algo que ya habíamos visto. Voy a mi lista de SharePoint. Y si se dan cuenta, automáticamente en mi registro 12 apareció cambio aprobado y la persona que aprobó, que en este caso fui yo. ¿Ok? Para que esto funcione, no se utiliza un submit. ¿Ya? Voy a cerrar esta instancia porque tengo muchas abiertas. Esta y esta también. Lo que se utiliza acá es un patch. ¿Ya? Un patch es la sentencia que dijimos anteriormente que me permitía actualizar un valor si yo tengo un registro único el cual estoy haciendo comparar. Estoy comparando para ir a guardar y almacenar los cambios nuevos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo está construido un patch? Un patch se construye de un origen, que es el listado de cine.
una sentencia lookup, para mi caso, en este caso yo estoy usando el lookup, que me hace referencia al origen, pero le estoy diciendo, oye, anda a actualizar al origen, pero considera que el ID del valor que tú obtengas desde allá tiene que ser igual a lo que está en el parámetro película. El parámetro película es lo que está acá arriba, ¿ya? Em, si eso es correcto o si coinciden, cambia el estado o escribe sobre la columna string, que está en una columna de texto, estado guión bajo cambio, cambio aprobado. Y por otro lado, en la columna responsable, que es de tipo persona, quiero que almacenes la persona que acaba de aprobar o que estaba en la instancia de PowerApps y realizó la aprobación del contenido. Ya que en este caso, la sentencia para guardar información en un campo de persona es de esta forma. ¿Ya? Se utilizan estos corchetes, se agregan todas las propiedades del campo de persona y solamente en la columna claims o en la propiedad claims, yo le agrego el usuario actual, user, entre paréntesis, punto full name, el cual me trae el nombre de la persona, y con eso él ya sabe que tiene que guardar el usuario puntual que se está conectando a la aplicación. Y lo mismo tiene la cruz, es exactamente lo mismo, pero lo único que cambia es el estado, ya que en este caso sería rechazado. ¿Ok? Volviendo a la pantalla anterior, vamos a volver desde aquí, vamos a ir acá, ya, tenemos un cuarto botón, ya, este cuarto botón viene eh, a cambiar lo que sería el uso del ID por un Git, ya, el Git es una cadena o y una cadena de string, podríamos decirlo, y una cadena que nos va a permitir generar un parámetro único y que va a ser muy difícil que el usuario pueda replicar o que coincida un valor con lo que está en la lista. ¿Ya? Para trabajar este tipo de solución, lo que yo hice es un patch, ¿ya? Hacia el mismo origen, con el mismo lookup, ¿cierto? Pero aquí no trabajé con el parámetro que yo le estoy entregando en la URL, que recuerden que el parámetro era este, sino que yo le estoy diciendo que coincida con el ID de lo que se seleccionó en la galería. ¿Ya? Si eso coincide, coma, aquí dentro de los corchetes yo le estoy indicando que vaya a guardar en la columna code-git lo que está en la columna varRefID. ¿Ya? Este varRefID es una variable que yo tengo por ahí en la aplicación, el cual está generando un git único. ¿Ya? Y este git único se genera en la propiedad onVisible, ¿ya? En donde yo al momento de entrar a la pantalla, él automáticamente setea lo que es la variable refID con una cadena única, ¿ya? Que sería de este estilo. Y si la vemos, que coincida o que un usuario justamente la chunte, como se diría vulgarmente, es muy difícil, ¿ya? Entonces, tengo este parámetro, el cual yo actualizo, form.películas.update genera un submit form de todo el contenido que está aquí, ya que se concatena con lo que es un patch. ¿Ya? Si se dan cuenta, el patch contiene este form películas.update, lo cual simula un submit form, como ya había dicho, concatenando la acción del flujo, ya que es lo mismo, aquí no cambia nada, pero lo que cambia es el var. ¿Ya? Yo aquí les voy a volver a entregar la variable con el git que acabo de crear, que ya fue el que se escribió en mi lista de SharePoint. ¿Ya? Y mi Navigate. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? No lo sabemos. Vamos a ir acá, vamos a colocar 52. Vamos a generar el update con el patch. ¿Ya? Generó la transición. Voy a actualizar aquí. ¿Ya? Aquí yo le coloqué 52. Acá se sigue manteniendo porque yo no he hecho ningún cambio de estado ni ningún cambio responsable. Pero si se dan cuenta, en mi columna Git apareció esta cadena. ¿Ya? Esta cadena es la que me va a permitir hacer referencia cuando yo le diga, oye, quiero que el usuario me apruebe tal registro en base a la cadena, él la va a obtener desde esta columna. Por lo tanto, vamos a ir al correo. ¿Ya? Aquí tengo el mismo correo porque utilizan ambos la misma ejecución. Lo único que cambia es el uso de la variable que le estoy entregando, que en este caso es el ID, en este caso es el git. ¿Ya? Entonces, si yo hago clic acá, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí cambió, ya no se llama IDDS, se llama ID parámetro, e inmediatamente en la regla onStart que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Que la vamos a volver a ver, él preguntó, ¿var parámetro película es igual a 0? Sí. Por lo tanto, él se va a la pantalla 4. Y la pantalla 4 es la que contiene el título Git, que coincide con la que estamos viendo ahora. ¿Ok? Por lo tanto, el usuario al momento de decir, pero es que yo sé que es la ID 12, ¿sí? Pero ya no estamos trabajando ID, estamos trabajando una cadena.
Ahí va a ser mucho más difícil que él pueda manipular el elemento y llegar puntualmente al registro. ¿Ok? Y lo mismo, aquí yo tengo la misma sentencia de patch, el cual va a aprobar el contenido. En este caso, vamos a rechazarlo porque está malo. Lo vamos a rechazar. Vamos a ir a la lista, vamos a actualizar. Y el malvado de la película rechazó el cambio. ¿Okay? Como yo fui la misma persona que rechazó, obviamente también se reemplaza acá el usuario actual que está rechazando. ¿Ya? Eso como ejemplo de data, como parámetros. Espero que haya quedado claro, que haya sido de interés, que les sirva en algún momento para que lo puedan aplicar. Y para ir finalizando y para poder ya dar por cerrado el evento, vamos a ver la última aplicación que me estoy puro enredando acá y voy a cerrar acá. Ahora, pues, aquí sí. Vamos a analizar la acción de la expresión regular, ya que con esa vamos a volver aquí y es la que yo tengo por acá, ¿ya? Aplicación de expresión regular, ¿ya? En donde yo aquí lo que tengo es un buscador de root o un validador de empresa, como le llamé yo, en donde voy a poder agregar una cadena con esta sentencia. Por ejemplo, si yo coloco 11.11.11-1 y este valor existe dentro de mi origen, que mi origen es el que está acá, a diferencia del de las películas, es el que está aquí. Perdón. Sí. Se dan cuenta que aquí está. Por lo tanto, al estar, él me dice que existe. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo le coloco un 2? ¿Ya? Él nuevamente va a ir a realizar la búsqueda en mi origen y revisamos y validamos. El registro no existe, efectivamente está bien, no existe y es correcto, ¿cierto? Por otra parte, ¿qué pasa si yo aquí le coloco una P? ¿Ya? Él automáticamente me va a decir que él no es válido porque la cadena de texto es la siguiente. ¿Ya? Pero si le pongo una K, ahí él me indica que la cadena es correcta, pero que la empresa no existe y eso está bien. ¿Cómo se genera esta solución? Es lo que vamos a ver a continuación. Aquí. Vamos a esperar que ahí se ejecute la aplicación. Aquí vamos a analizar la app. Y en mi regla OnStart, lo primero que yo tengo, yo generé un clear collect, ¿ya? Para traerme todos los valores desde el origen de aplicación de empresa, en donde la colección se llama empresa relacionada, ¿ya? Con esto en cuenta, al momento de yo presionar este botón, vamos a visualizar lo mismo que estaba en la PPT. Si se acuerdan, yo en la PPT tenía una imagen que tenía esto mismo. Pero, ¿qué es lo que significa? Lo que yo tengo aquí es primero un if. ¿Ya? El if lo que tiene es una sentencia de match. Match es una coincidencia. Por lo tanto, también me devuelve un true o un false. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si, voy a subir un poquito, si lo que yo ingreso en el text input, que es el que está acá en verde, ya al yo interactuar con los valores, automáticamente se van pintando en mi aplicación. Si lo que yo ingreso en este control coincide con esta expresión regular, devuélveme un true. ¿Ya? Si él devuelve un true, automáticamente va a entrar al if y él va a evaluar si esa expresión o ese valor que está aquí existe dentro de el origen de los datos. Él me va a decir que existe la empresa relacionada. Por otro lado, si no existe, me va a decir que no existe. Por otra parte, si no entra al if porque este valor es false, porque la cadena no coincide, o sea, tú escribiste el parámetro mal, automáticamente él me va a decir que el formato de root no es válido. Aquí, si se dan cuenta, yo estoy trabajando con una misma variable, la cual me está desplegando ese texto y automáticamente me indica el mensaje. Ya no necesité ocupar 3 variables distintas, sino que va variando, como su nombre lo dice, dependiendo el camino que tome la acción. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa todo esto? Porque yo no te entiendo nada, no entiendo nada de lo que está aquí. Ya, perfecto. Primero, la cadena se compone de diferentes segmentos separados por un ampersand. ¿Ya? El primer doble comilla hace relación con un dígito. ¿Ya? ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que mi primera cadena o la primera parte del flujo debe contener como mínimo 1 o 2 caracteres numéricos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo coloco 123.123.12-1, que lo hice al revés,
él automáticamente va a decir que no es válido porque acá en la primera yo lo tengo limitado a 2. ¿Ok? Volviendo atrás, ampersand, por lo tanto la cadena debe tener 1 o 2 dígitos, y any hace referencia a un punto. Si se dan cuenta, aquí es un puntito. Por lo tanto, punto, ampersand, porque también quiero que esté concatenado con, aquí como acabamos de ver anteriormente, lo que yo le digo es, perfecto, ahora concaténalo con una cadena, pero que tenga 3 dígitos, o 3 números como mínimo, o como máximo, perdón. ¿Ya? Por lo tanto, él va a decir, o va a esperar que tú ingreses 3 valores, ¿ya? Que es lo que viene anteriormente. Al igual que la siguiente parte, en donde yo concateno un any, que sería el punto, any, o sea, perdón, ampersand, los 3 dígitos nuevamente, porque nuestro root tiene el formato de 2 dígitos al inicio, un punto, 3 dígitos, punto, 3 dígitos, guión, número o letra, ya que la letra puede ser K. Por lo tanto, ampersand, entre comillas dobles, ¿qué control o qué parámetro es el que yo espero? Un guión medio, ¿ya? Si yo este lo cambio por un guión bajo, él lo va a tomar, pero en este caso es un guión medio, ¿ok? Y por último lo concatenamos con este control que está aquí, en donde yo le digo, perfecto, y de acá yo quiero que me traigas cualquier valor que se encuentre entre el 0 y el 9, ¿ya? Y también considera la letra K minúscula y K mayúscula, ¿ya? Pero solamente necesito un valor o un dígito, ¿ok? Con esta cadena concluida yo te voy a devolver un true si es que está correctamente escrita. Por lo tanto, yo aquí colocase una P al momento de realizar la evaluación, guión P, él automáticamente va a tomarlo como válido porque yo acabo de escribir la letra. Pero si yo la coloco minúscula, él no va a hacer la coincidencia. Por eso yo en este control tengo una K mayúscula y una K minúscula, por lo mismo, ¿ya? Y lo demás es, en el caso positivo, quiero que cuentes, ¿ya? Cuéntame, filtrando la colección que acabamos de crear, si hay algún root que inicie con lo que está escrito en el text input, que es el que está aquí, ¿ya? Si ese valor o esa contabilización de caracteres es diferente de 0, lo que significa de que es un valor que existe, muéstrame que la empresa existe, ¿ya? Por el contrario, dime que no existe. Si no, y si la cadena que está arriba es falsa porque el parámetro que el usuario escribió no coincide, indícame que el root no es válido, ¿ya? Con esta simple expresión, que la voy a ampliar para los que quieran verla de manera más detallada, que le quieran sacar algún pantallazo, se genera un validador de root, o para este caso se genera este tipo de validador de root que eventualmente, como estamos hablando de tecnología de Power Apps, tenemos muchas formas de llegar a la misma solución, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo estoy presentando aquí no es la manera definitiva, ya que ustedes la pueden tomar y la pueden cambiar, la pueden transformar y la pueden llevar de otra forma y también les va a funcionar, pero es una alternativa de solución a un problema que puede estar existiendo actualmente en algunas de las aplicaciones que están desarrollando, ¿ya? Em, bueno, como hablamos mucho de proyectos, hablamos de aplicaciones, hablamos de flujos, hablamos de casos, ¿cierto? Todos deben considerar que cada vez que nosotros comenzamos un buen proyecto, necesitamos o tenemos que ser capaces de tener harta valentía para poder terminarlo y tener mucha perseverancia, ¿ya? Mucha perseverancia es la que ustedes van a necesitar para concluir un proyecto, y con esto finalizo la presentación del día de hoy. No olvides compartir y darle me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuestros futuros videos explicativos.